Bendito Dios, gracias te damos por lo bueno y por lo malo, Señor. En ti confiamos, Señor, y en ti nos depositamos, bendito Dios. Quita todo lo que estorbe, Señor, toda interrupción, Señor, todo lo que nos aparta de ti, bendito Dios. Padre bello, gracias te doy por tu amor, por tu misericordia, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Gracias, te damos, Padre, por toda tu obra, Señor. Nos ponemos en tus manos, papá. Que la sangre de Cristo nos limpie y nos lave de todo pecado. Purifícanos, Señor. Abre nuestros ojos, bendito Dios, que podamos entender tu palabra, bendito Padre. Entender tu mensaje. Gracias, poderoso de Israel, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Santo Espíritu de Dios. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos, mis amados hermanos. Vamos a continuar el estudio del libro de Ezequiel. Estamos estudiando los profetas en el tiempo de los reyes, los profetas de Israel. Entonces estamos ya avanzando, ¿verdad? Con el capítulo. Hoy nos toca estudiar el capítulo 6 de Ezequiel. El capítulo 6. Y hemos venido analizando, hermano, de cómo Dios va obrando en este libro, cómo Dios usa a este profeta para anunciar, ¿verdad? Las cosas que Dios ha planeado hacer, conforme también a la dureza del corazón del pueblo, el pueblo de Israel, que no difiere mucho, hermano, no se distancia mucho de la condición, podría decir que es igual, prácticamente igual a la condición espiritual de nosotros como cristianos. Muchas veces, hermano, cometemos los mismos errores, aunque tenemos la palabra de Dios que nos da ejemplo de lo que no debemos hacer. La verdad es que terminamos haciendo lo que no debemos. Pero Dios sigue llamando, Dios sigue esperando, hermano, que nosotros nos arrepintamos, que nos volvamos a Él y que empecemos a vivir su palabra, que tengamos temor de Dios, que dejemos ya atrás, hermano, lo que Dios aborrece, las peleas, los problemas, hermano, la falta de perdón, las injusticias, los malos pensamientos, hermano, las malas intenciones. Que dejemos de lado todo eso, hermano, y que obedezcamos su palabra, que tengamos temor a Dios, que tengamos madurez en el Evangelio. Amén. Así que vamos a continuar con el capítulo 6. Vamos al capítulo 6 y vamos leyendo. Marlene, empecemos con usted. Empecemos leyendo el capítulo 6. Amén. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara a los montes de Israel y profetiza contra ellos. Proclama este mensaje de parte del Señor soberano contra los montes de Israel. Esto dice el Señor soberano a los montes y a las colinas, a los barrancos y a los valles. Estoy por provocar guerra contra ustedes y aplastaré sus santuarios paganos. Todos sus altares serán demolidos y sus lugares de culto quedarán destruidos. Mataré a la gente delante de sus ídolos. Arrojaré los cadáveres delante de sus ídolos y desparramaré sus huesos alrededor de sus altares. Donde quiera que vivan, habrá desolación y destruiré sus santuarios paganos. Sus altares serán demolidos, sus ídolos aplastados, sus lugares de culto derribados y todos los objetos religiosos que hayan hecho destruidos. Amén. Hasta ahí, un momentico. Fíjese cómo empieza diciendo, ¿no? Profetiza, pero la profecía va, dice, montes de Israel. Subrayen esa palabra, montes de Israel. La profecía estaba dirigida a los montes. Nosotros sabemos, hermano, que es ahí donde ellos tenían sus altares, los lugares altos, ¿verdad? En los montes es donde hacían sus sacrificios a Baal, hacían sus sacrificios a Astartet, a Moloch, hermano. Ellos buscaban esos lugares, ¿verdad? Y es muy interesante, ¿no? Porque uno podría preguntarse por qué ocupan esos lugares, por qué
querían esos lugares, los lugares altos, las montañas. Y eso viene desde otros pueblos, desde mucho más antes, ¿no? Acuérdese que en las culturas antiguas se conocían con el nombre de las huacas, que eran las montañas donde se ofrecían sacrificios, ¿verdad? A los dioses, al sol, a la luna y todo eso. Y es en contra de eso que el Señor está profetizando, para que quede claro, ¿verdad? Que la idolatría del pueblo de Dios es el problema del pueblo de Dios. Esa idolatría que ellos tenían, esa idolatría que había en el corazón de ellos, hermano, de olvidarse del Dios verdadero y empezar a ir tras dioses falsos. Y usted sabe, hermano, que la idolatría hermano, es el pecado que abre puertas a muchos pecados, ¿sí? Porque ¿qué necesito yo para hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso, hermano? Tal vez la aprobación o sentirme aprobado por un ser o por un Dios o una imagen al que le llamamos Dios, ¿verdad? Entonces ese Dios, hermano, termina adaptándose a nuestra forma de vida. Pero el Dios de la Biblia, el Dios que nosotros seguimos, que nosotros servimos, el Dios poderoso, el que creó los cielos y la tierra, es un Dios que jamás se va a adaptar al hombre, sino que el hombre tiene que hacerse a ese Dios, el hombre tiene que formarse al carácter de Dios, al pensamiento de Dios, alinearse al pensamiento. Entonces, sumado a eso, hermano, las injusticias, el pecado, todas las cosas que el pueblo hacía. Pero fíjese, la profecía es en contra de esos montes, como diciendo de allí sale todo. Toda la maldad del pueblo radica en eso, en esa idolatría, en esa actividad que ellos están haciendo allí, a esas ofrendas a sus dioses. Allí radica toda su maldad, de allí sale todo. Obviamente sabemos nosotros que del corazón sale todas las cosas, pero su corazón estaba puesto en eso. Entonces el Señor apunta al problema, profetiza a los montes y diles que allí está el problema. Y es muy interesante esto porque si ahí está el problema, allí está la solución. Si allí está lo que a Dios le desagrada, allí está la solución. ¿Cómo muchas veces nosotros podemos acercarnos a Dios, hermano? Ya Dios nos muestra dónde está el problema. Por ahí empecemos a ver la solución, dejando lo que Dios nos dice que tenemos que dejar. Entonces, es muy interesante, subráyelo ahí, ¿verdad? Los montes de Israel. A oír palabra de Jehová el Señor, así ha dicho Jehová, el Dios de los montes y de los collados. Fíjese, a los arroyos y a los valles. Y aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Ahí está, ¿no es cierto? Subraye la palabra espada también, ¿no? Subraye esa palabrita, porque es como Dios va a tratar a este pueblo, ¿sí? Y vamos a verlo también, hermano, que es como Dios trata nuestras vidas también, ¿no? Es como Dios trata. Siga, por favor, Marlene. A ver, el lugar, ¿En qué verso se quedó? el 7 creo. Ya. El lugar quedará sembrado de cadáveres y sabrán que solo yo soy el Señor. Sin embargo, permitiré que algunos de mi pueblo escapen de la destrucción y esos pocos serán esparcidos entre las naciones del mundo. Amén. Hasta ahí un ratico, el 8. Subraya ese verso, por favor. Subraya eso que está ahí. Mire lo que está diciendo el Señor. Sin embargo, dejaré un resto, de modo que tengáis que entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seréis esparcidos por la tierra. Mire, podríamos decir que ahí hay un remanente, hermano, que ahí hay un grupo de personas que el Señor está sacándolas, ¿verdad? Que no van a morir a espada, sino que van a ser esparcidas a las naciones, van a ser llevadas. El Señor guarda un remanente, pero es muy interesante darse cuenta que este remanente sale en medio de la espada, en medio del conflicto, en medio de los problemas, del juicio de Dios prácticamente. O sea, que aunque es un remanente, este remanente también iba a probar parte, iba a pasar parte de sufrimiento también aquí, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver también con
hermanos, si lo vemos así en figura, con la venida del Señor, ¿no? Por comentarle algo nada más. No vamos a profundizar en eso porque no es el tema, pero en parte tiene que ver, porque el Señor siempre va a guardar un remanente, siempre va a sacar un remanente. Entonces, mi hermano, yo quiero que usted subraye esto, porque este remanente no es que iba a ser librado completamente de todo, sino que iba a ser sacado en medio de esto, en medio del problema, en medio del juicio de Dios, iban a ser sacados y esparcidos a otras naciones. Siga, por favor, el 9. Luego, cuando estén desterrados entre las naciones, se acordarán de mí. Reconocerán cuánto me duele la infidelidad de su corazón y la lujuria de sus ojos que anhelan a sus ídolos. Entonces, al fin, se odiarán a sí mismos por todos sus pecados detestables. Sabrán que solo yo soy el Señor y que hablaba en serio cuando dije que traería esta calamidad sobre ellos. Esto dice el Señor soberano. Den palmadas y pataleen en señal de horror. Griten por todos los pecados detestables que ha cometido el pueblo de Israel. Ahora morirán por la guerra, el hambre y la enfermedad. Hasta La ahí, enf- hasta ahí, por favor, gracias. Subrayen esas 3 palabritas. Espada o guerra, ¿verdad? Hambre y enfermedad o pestilencia, dice, ¿verdad? Espada, hambre y pestilencia. Subraya esas 3 cosas. Porque cuando Dios empieza a obrar, Dios obra en serio, hermano. Y nos da donde verdaderamente más nos duele. Dios sabe dónde tocar la vida del hombre, dónde tocar la vida de nosotros, los seres humanos. Hermano, quítale la comida, un tiempo sin comida, un tiempo sin alimento, un tiempo sin sustento, hermano. Y nos empezamos a desesperar. Y es normal que nos desesperemos, porque somos seres humanos, hermano, y necesitamos el alimento. Pero para nosotros, ¿verdad? Que somos hombres, el pan, el alimento es muy importante. Pero qué cosa, hermano, que Cristo dijo, no os afanéis por eso, por esas cosas, por el vestido, por lo que habéis de comer, habéis de vestir. Fíjese, hermano, que el Señor también dice, em, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es muy interesante ver cómo Dios empieza a cambiar la mentalidad del cristiano, la mentalidad de su pueblo, de sus hijos. Pero estas 3 son las cosas con las que Dios trató al pueblo de Israel. No le sorprenda, hermano, que estas 3 cosas vengan a los últimos tiempos también, porque eso está profetizado, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, si vemos nosotros los jinetes del Apocalipsis, ¿verdad? Con el que empiezan los juicios, fíjese usted que, o con el que se vienen desarrollando los juicios, fíjese que la espada, la guerra, ahorita nosotros estamos viendo, estamos mirando, hermano, como Rusia, Ucrania, están, hermano, en guerra, ¿verdad? Y está desatándose, hermano, tal vez el inicio de una guerra grande, ¿verdad? No, eso no es algo que nos alegre, hermano, ni algo que nos entusiasme, pero está profetizado que en los últimos tiempos va a haber guerra, van a haber rumores de guerra, y la sorpresa no es esa, sino que después de la guerra tiene que haber gran hambre en la tierra, ¿no? Pero el Señor también dijo algo, hermano, que cuando todos digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Fíjese, o sea que la sorpresa no es, hermano, las guerras ni los rumores de guerra, sino que la sorpresa va a ser una paz, hermano, podríamos decir una paz fingida, una paz por conveniencia nada más, aparente paz, y vendrá la destrucción repentina. No les sorprende, hermano, que en algún momento se junten todos los poderosos del mundo, hermano, a firmar un compromiso de paz, a firmar, ya lo han hecho antes, hermano, lo han hecho, y paz tal vez en Medio Oriente, paz de Israel con los países musulmanes,
hermano, no le sorprenda porque eso está profetizado, eso es lo que va a pasar. Pero Dios sabe, yo le decía, cómo Dios tocar al hombre, a su pueblo. Espada. Vienen los enemigos, hermano, y rodean la ciudad. Rodean toda la ciudad. Viene guerra en contra de su pueblo. Y el Señor les está anunciando. Hambre. Están rodeados en la ciudad, obviamente, no pueden salir. Esa era una estrategia. Rodearlos, hermano, hasta que mueran de hambre, porque no pueden salir a comprar alimento. Entonces, tienen que estar ahí, encerrados, o están encerrados y no pueden salir. Si salen, los matan. Así es como se llevaban las guerras, ¿no? Y pestilencia, porque están ahí sin recursos, están encerrados, ¿verdad? En la ciudad, no tienen recursos, no tienen alimentos, hermano, en medio de todo eso, desesperación y todo, hermano, y hay enfermedad. Entonces, hermano, Dios sabe cómo tratar el corazón del hombre. Dios sabe cómo tratar el corazón. Mire cómo Dios le ha venido dando oportunidad al pueblo de Israel, pero, hermano, ellos pensaron que tal vez, y nos puede pasar a nosotros, que tal vez, hermano, cuando Dios se disgusta o cuando Dios se enoja, no es muy grave el asunto, no es muy grave la situación. Tal vez ya he de ir a la iglesia a ponerme una cruz en la frente, tal vez, ya he de ir a arrepentirme un rato en la iglesia, ya he de ir un ratico a orar en la iglesia. Y así el cristiano muchas veces, hermano, piensa mal acerca de Dios. Porque, hermano, cuando Dios está airado, cuando Dios se disgusta con su pueblo, hermano, la única forma de aplacar la ira de Dios es arrepentirse, es arrepentimiento. Pero aquí hay dos cosas: o nos arrepentimos por fe, porque creemos que el Señor Dios Todopoderoso puede juzgarnos. Entonces, antes que Él me juzgue, yo me arrepiento. Señor, perdóname, Padre. Tal vez yo en el pasado he sido tratado por Dios y yo sé que Dios trata y yo sé cómo Dios trata y tal vez tengo ese temor en mi corazón y digo, no, Padre, perdóname antes de que tú me trates. Pero la verdad es que o somos así o somos del otro grupo que, hermano, a las malas, al juicio. Entonces, el propósito de Dios era que su pueblo, hermano, se arrepienta. Pero a las buenas o a las malas, a las buenas no quiso, envió sus profetas, los mataron, los apresaron, hermano, y los persiguieron. ¿Qué tiene que enviar Dios? Lo segundo que Dios envía cuando su pueblo no escucha, cuando su pueblo no entiende. Tenga mucho cuidado cuando Dios empiece a advertir a través de sus profetas en la iglesia. Dios empieza a advertir que vienen tiempos de juicio, vienen tiempos duros, que Dios ha visto lo que hacemos, la dureza del corazón. Y si no hay arrepentimiento, entonces Dios viene hablando a través de sus profetas. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, cambien, busquen al Señor, dejen ya de lado la rebeldía, entréguense al Señor de todo corazón. Y Dios va hablando, pero llega un punto en el que a la gente más bien le empieza a estorbar eso. Le estorba ya escuchar a los profetas. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, busquen al Señor, cambien. Entonces como que les llega a estorbar eso. Pero si viniera un profeta y les dijera que van a ser prosperados y que van a ganarse la lotería, eso, hermano, lo estarían escuchando constantemente todo el día, no les cansaría escuchar eso. Esa es la dureza del corazón del pueblo de Dios. Entonces, Dios empieza tratando por las buenas, hablando, diciendo que el pueblo escuche, que se arrepienta, pero el pueblo no se arrepiente, el pueblo no escucha, el pueblo no entiende. Es duro de corazón, tiene un corazón endurecido, hermano, hecho piedra. ¿Qué tiene que hacer Dios? Entonces ahí viene su trato. Mire, el trato de Dios, espada, hambre y pestilencia, no era para destruir al pueblo de Israel. No era para destruir. Y ahí, hermano, la misericordia de Dios. He ahí la gracia de Dios, el amor de Dios.
Porque el padre que ama corrige, hermano. El padre que no ama deja que su hijo sea un sinvergüenza. Pero el padre que ama corrige a sus hijos, los alinea, hermano, los pone rectos, porque los ama, porque sabe que no toda la vida van a estar bajo su tutela y algún día tienen que salir, hermano, y demostrar que fueron bien formados. Entonces, Dios, hermano, su pueblo no escucha, entonces Dios tiene que enviar lo segundo, que es, hermano, espada, hambre y pestilencia, para que el pueblo se acuerde quién es Dios, para que el nombre del Señor sea recordado entre su pueblo. Y es así como Dios nos trata a nosotros y nos acordamos. Ah, no, el Señor, el Señor me trató duro, el Señor me castigó por tal cosa que yo hice. Nos acordamos. Ay, de hermano, de aquel que no se acuerde, de aquel que se olvide cómo el Señor lo trató en el pasado. Y ahora en el presente, hermano, está descuidado de lo que Dios hizo y de lo que Dios mira, hermano, que nosotros muchas veces hacemos. Porque lo que Dios hace a continuación es quebrantar el orgullo del pueblo, quebrantar su orgullo, quebrantar, hermano, su altivez, quebrantar la dureza del corazón. Hermano, es muy difícil hablar de estas cosas y hemos venido hablando de los profetas. Pero cuando hablamos de los profetas, hermano, la palabra de Dios es difícil, es dura. No hay, hermano, palabra suave en la boca de los profetas. No hay palabras suaves. Al menos eso es lo que yo veo aquí en todos los profetas de Dios. Porque los profetas son puestos para ceñir al pueblo, para hacerlos volver al camino correcto. Para eso son puestos los profetas. Esa es la función de los profetas. Los profetas no están, hermano, para emocionar a la gente, hacerles creer que les va a ir bien en todo momento, hagan lo que hagan, les va a ir bien. Los profetas no están puestos para eso. El pueblo de Dios tiene que entender ya de una vez cómo funciona el ministerio profético. Los profetas no están puestos para mentir al pueblo, ni para enriquecer a la gente. Los profetas están puestos para hacer volver al pueblo de Dios al camino correcto. El profeta mira a ver si están desviando, si está ahí corrijan, entonces sigue en el camino correcto. Para eso están puestos los profetas de Dios, mas no para, hermano, hacer millonaria a la gente. Si usted ve un profeta que pasa hablando solo de dinero, hermano, usted sabrá que ese profeta es profeta del enemigo, no es profeta de Dios. Que tiene el espíritu del anticristo en él, hermano, no tiene nada de Dios. Entonces, espada, hambre y pestilencia. No esperemos, hermano, que el Señor venga a tratar nuestras vidas con alguna de estas cosas. La espada, nosotros podríamos decir, hermano, problemas, dificultades, contratiempos a veces con otras personas. Hambre, póngale ahí, hermano, necesidades, falta de trabajo, falta de ingresos. Hermano, mira, un cristiano, hermano, se queda sin trabajo, nos desesperamos, nos angustiamos, y ya nos pensamos que ya no vamos a tener, hermano, y hay guerra entre esposos, fíjese, por una sola cosa, ¿no? Cómo Dios va tratando la vida del hombre. Qué tan frágil es el hombre. Qué tan sencillo es el hombre, hermano, de quebrantar. Para Dios, ¿no? Para Dios. Le quita a Dios algo que necesita. Chao. Y la pestilencia, que es la enfermedad. Mire cómo Dios puede empezar a tratar nuestras vidas. No le sorprenda a usted, hermano, que Dios utilice alguna de estas tres cosas o las tres cosas en la vida de algún cristiano. Que no le sorprenda. Tal vez no es para destruirlo, tal vez es, hermano, ¿para qué? Para que se arrepienta, para que empiece a buscar a Dios. Que nadie tenga en poco, hermano, la corrección de Dios y que nadie tenga en tardanza, hermano, la venida del Señor y la corrección del Señor. Porque yo puedo decir, no, no pasa nada, ya vivo así años vivo así, haciendo lo malo, pero no pasa nada. No se preocupe. El pueblo de Israel pasó mucho tiempo
Muchas generaciones de profetas, hermano, el Señor gastó advirtiéndole a su pueblo, pero llegó el día. Y acá lo estamos leyendo. El día llegó. Y si usted le pregunta a un judío, ah, ¿por qué Dios fue tan duro con ellos? ¿Por qué Dios los trató así? Hay un video que me gusta ver en internet acerca de una entrevista a un rabino judío. Y una de las preguntas es esa, ¿no? ¿Por qué Dios los trató tan fuerte, tan duro? ¿Por qué Dios los hizo sufrir tanto? ¿Y por qué ellos sufrieron tanto? Entonces, el rabino le contestó, hermano, le dijo algo, hermano, que me sorprendió mucho, ¿no? Porque yo esperaba alguna respuesta del rabino. Acuérdense que los rabinos son maestros judíos. Entonces, él sencillamente le dijo, prefiero no hablar de eso. Prefiero no decir nada al respecto. No quiso hablar acerca de ese tema. Es más, hermano, cuando él habló, sus ojos se pusieron llorosos, como que iba a llorar, hermano. Y él dijo, prefiero no hablar de eso. Porque es que es impactante, hermano, cómo Dios ha ido tratando a este pueblo, a su pueblo, hermano, al pueblo de Dios. Pero asimismo es como Dios va tratando el corazón del hombre, hasta que el hombre reconozca que cometió un error, hermano, en el pasado y que el presente es producto de ese pasado y que Dios ha sido tan misericordioso que le está dando la oportunidad de arrepentirse y que, hermano, eso debe producir en nosotros, por un lado, hermano, alegría, aunque también por otro lado tristeza, pero no tristeza de por qué Dios me está tratando así, sino tristeza de por qué mi corazón ha sido tan duro, Señor. Esa debe ser lo que debe causar eh, en la mente del cristiano. El cristiano no puede perder el tiempo diciendo, ¿por qué Dios ha sido tan malo conmigo? Ese cristiano no entiende nada, hermano. El cristiano lo que tiene que decir es, Señor, ¿por qué mi corazón es tan duro, tan malvado, tan alejado de tu voluntad, tan alejado de tu palabra? Señor, cámbiame, cambia este corazón duro. Así es como el cristiano tiene que ver las cosas, porque a la final, hermano, Dios no es un Dios malvado y Dios no tiene, hermano, responsabilidad acerca de la dureza de nuestro corazón, sino que somos nosotros. Por eso Juan 3:19 dice que la luz vino al mundo, Dios envía a su Hijo, a Cristo, pero el mundo rechaza la luz, la rechaza, le dice, no gracias, ni siquiera gracias, hermano, sencillamente le dice no. ¿Por qué no? Porque yo amo las tinieblas, yo amo lo malo, yo amo lo que me gusta hacer. Y hay ahí la condenación del mundo. Hermano, que estas palabras se graben retumben en sus oídos, hermano, y en sus corazones, en nuestros corazones, y que podamos entender el carácter de Dios. Dios no mima a nadie. Entonces, espada, hambre y pestilencia. Priscila, por favor, lea el verso 12. ¿Sí está ahí? Lea, Sí, por favor. pastor. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo, y sabréis que yo soy Jehová, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. Amén. Esa frase subrayela para finalizar, la frase que dice el Señor, y sabréis que yo soy Dios. Sabréis que yo soy el Señor. No como sus dioses paganos, sus dioses inútiles, parafraseando esto, ¿no? No como sus dioses que tienen boca y no hablan, que tienen pies y no andan, que necesitan que los carguen, porque ni siquiera pueden moverse.
sabrán que yo soy un Dios vivo, es lo que está diciendo Dios. ¿Cómo es que el cristiano llega a saber que Dios es un Dios vivo? A través del trato de Dios. Porque si Dios no trata, hermano, Dios está muerto. Dios no existe. Pero si Dios trata, entonces es un Dios vivo. Si yo vivo haciendo lo malo y Dios no trata, Dios no hace nada, Dios no dice nada, aunque sea al final de mis días o cuando parta de esta tierra, entonces Dios no es real, ¿verdad? El pueblo se fue tras ídolos, tras dioses hechos por mano de hombre y pensaban que eran reales, pensaban que eran vivos esos dioses. Y el Señor les dice, no es así. Esos dioses no hacen nada absolutamente, son dioses muertos, son hechos, es una piedra dado forma, es un madero dado forma, nada más. Y el apóstol Pedro dice casa de demonios, dice, ¿no? Hay un demonio detrás de cada ídolo. Entonces, fíjese que el Señor dice, sabrán que yo soy un Dios verdadero. Y es lo que, por ejemplo, Elías le dijo al pueblo, ¿no? Traigan los sacerdotes de Baal, los sacerdotes de Acera también me parece que estaban allí, más de 400 sacerdotes, y el Dios que haga descender fuego del cielo y consuma la ofrenda, ese es Dios verdadero. Hermano, y usted sabe la historia, hermano, Baal nunca contestó hasta la fecha de hoy, hasta el día de hoy Baal no ha contestado nada. Y Baal hace referencia, hermano, a Satanás también. Y todos los ídolos, ¿no? Hacen referencia a demonios. Pero Dios contestó, Dios respondió. Y está, hermano, déjeme decirle, estaba viendo un video el otro día, comprobado científicamente cómo Dios obró allí. Bueno, la ciencia siempre trata de explicar las cosas, ¿no? Nosotros lo creemos por fe, pero ellos se dieron cuenta de que lo que Dios hizo pasó, fue verdad, cuando descendió fuego del cielo y consumió la ofrenda de Elías. Entonces, fíjese, hermano, cómo nosotros podemos entender esto. El pueblo de Dios, los cristianos, sabrán que Dios es verdadero. Sí, ¿cuándo? Cuando empiezan a vivir desobedeciendo la palabra y cuando Dios quebranta sus corazones a través de hambre, espada o pestilencia, enfermedades. Ahí sabrán que yo soy Dios, dice el Señor. Sabrán y se acordarán que no hablaba en vano, que mis palabras no fueron en vano, dice el Señor. Sabrán que soy Dios. Amén. Entonces, hermano, este es un llamado de Dios a vivir con temor de Dios. A veces vemos que los esposos pelean, discuten, hermano, se faltan al respeto, hermanos llaman a la policía y a veces, hermano, se vuelve una rutina, un estilo de vida, hogares cristianos. Y bueno fuera, hermano, que sepamos comportarnos o reaccionar, hermano, con temor de Dios. Si hubo una discusión, si hubo un problema, si hubo un conflicto, bueno, está bien, siempre hay problemas, siempre hay conflictos. Pero reaccione como debería reaccionar alguien que tiene temor de Dios. Deje ya de insultar, deje de ofender, hermano, y arrepiéntase y busque al Señor y reconcíliese con su esposa, Mire, eso va a hacer que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero si, hermano, me desato y nadie me puede controlar y hablo y insulto y golpeo y hago esto y la policía tiene que venir a arreglar nuestros problemas, hermano, tenga por seguro que estas tres cosas van a venir a su vida. Espada, hambre y enfermedad. ¿Sí? Esas tres cosas van a venir sobre usted. ¿Por qué? Por endurecer el corazón, por ser terco de corazón. Así que, hermano, aprenda la palabra y se arrepiéntase antes de que Dios trate. Porque cuando Dios empieza, Dios termina lo que empezó. Amén. Así que el Señor quiere que vivamos con un corazón quebrantado, entendiendo que Él es Dios y nosotros solo somos hombres pecadores necesitados de Él.
Y que cuando Dios llegue el día en que Dios empieza a juzgar, hermano, no hay quien nos pueda librar de su mano. Si Dios no tiene misericordia de nosotros, no hay quien nos libre de las manos de Dios. Así que tenga temor de Dios. Amén, tengamos temor de Dios. Vamos a terminar orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Te pido, Señor, que nos ayudes, que podamos entender cómo es tu trato, cómo tú obras, cómo tú cambias el corazón del hombre. Somos tercos, Señor, somos duros de corazón, somos faltos de entendimiento, faltos de sabiduría. Oh Padre, pero tú eres bueno, Señor, tu amor es grande, para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a entender, ayúdanos a vivir con temor hacia ti siempre, Señor. Perdona a la esposa, al esposo que siempre, Señor, insultan, golpean, Señor, ofenden. Oh Padre, cambia esos corazones duros. Obra, Señor, como tú sabes obrar, pero quebranta la dureza del corazón, papá. Tú lo has prometido hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy las gracias por eso, porque en tu mano poderosa hay salvación, Señor, y tu misericordia permanece para siempre. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Nos vemos mañana a las 7 de la noche en la oración en la iglesia. Que Dios me los bendiga. Pueden activar su micrófono y despedirse, ¿ya? Bendiciones. Bendiciones, hermanos, hasta mañana. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios.